Llegó el momento del breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión, transmitiendo desde la cabina Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Le recibe su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeanas SADCB, y de su portal arcanopolitico.com. El legado que nos dejó mi hijo Mario Luis en su breve pero fructífera estancia de 1 año y 9 días de residencia terrena, y que es posible gracias a que usted, querido arcano visitante, pues nos favorece con el favor de su atención al encontrarse del otro lado de la arcanofrecuencia, y con la generosidad de sus donativos nos permite mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad, única y exclusivamente al servicio de todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos arcano escuchas, en una línea editorial libre, autónoma, soberana e independiente. Comenzamos con Arcano Informa. Sean bienvenidos, tomen su lugar y pónganse cómodos. Y bueno, pues nos vamos de lleno con el breviario correspondiente a este 14 de agosto, en donde desde la Ciudad de México, la capital de la República, nos reportan que México no puede ser una nación moderna mientras no mejoremos nuestros niveles instructivos. No podemos conformarnos con el hecho de que 4 de cada 10 mexicanos de 15 años y más se encuentren en rezago educativo, estableció el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el coahuilense José Narro Robles. En la ceremonia inaugural del ciclo escolar 2012-2013, planteó que hay cifras enormes que nos avergüenzan. No podemos pasar por alto que haya 5.4 millones de personas analfabetas, incluido más de 500,000 de jóvenes entre 15 y 29 años de edad, así como 10 millones de mexicanos que no cuentan con estudios completos de primaria y 16,5 millones más sin haber concluido la secundaria. En la capital de la República, la Ciudad de México, rechazó el PRI la pretensión de una candidatura a diputado federal del sonorense Rafael Humberto Zelaya Valenzuela, detenido en España el 10 de agosto como presunto integrante del cártel de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el que nadie ve y nadie encuentra, desde que se fugó a los 50 días de la administración de Vicente Fox Quesada. Pedro Joaquín Caldwell, líder del PRI, dice: el PRI está blindado contra el crimen organizado. Ciudad de México, inicia el Partido de la Revolución Democrática a las 12 horas de este 14 de agosto la elección de sus coordinadores para la 62ª legislatura, entre 7 dirigentes de corrientes para el Senado y 5 para los diputados federales. Aquí les tendremos quiénes son cada uno de los candidatos, con todo y fotografía, en el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Ciudad de México, coordinará el precandidato presidencial perdedor Ernesto Javier Cordero Arroyo, y a los senadores panistas y el aún senador y notario guanajuatense Luis Alberto Villarreal García, a los diputados en la 62ª legislatura que inicia el 1 de septiembre del 2012. Gustavo Madero, el empresario de Chihuahua, dice que él lo seleccionó como presidente del PAN, pero pues estos dos personajes todos se lo deben a Felipe Calderón Hinojosa. Miami intensifica su precampaña el virtual candidato presidencial republicano, orgullosamente descendiente de mexicanos, Mitt Romney, ante la cercanía del 27 al 30 de agosto de la convención republicana en Miami, Florida, y con la estrategia de atraer el voto hispano. Son cerca de 12 millones de votos. Washington moderará el segundo de 3 debates entre candidatos presidenciales el 16 de octubre. La presentadora de la cadena CNN, Candy Crowley,
Marta Radatz, de la ABC News, fue designada para moderar el 11 de octubre el debate entre el vicepresidente Joe Biden y el aspirante vicepresidencial republicano, el congresista tejano Raúl Ryan. Es la primera vez en 2 décadas que una mujer es seleccionada para conducir uno de los 3 debates presidenciales previstos en Los Ángeles. La caravana por la paz con dignidad y con justicia y dignidad, lanzada por el poeta mexicano galardonado por el panismo de Aguascalientes, Javier Sicilia, para pedir el fin de la estrategia militar contra las drogas, sigue su camino. El 13 de agosto llegó a Los Ángeles, California, donde fue recibida por unas 200 personas, entre ellas reconocidos artistas mexicanos como los cineastas Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Diego Luna. En la capital de la República nos reportan, querido arcano visitante, que conmemora a las 13 horas locales de hoy el presidente de México, el panista moreliano Felipe Calderón Hinojosa, el 75º aniversario de la Comisión Federal de Electricidad en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad en el Bosque de Chapultepec, y a las 14:30 horas asiste a la comida con motivo del 40º aniversario del Infonavit. La Comisión Federal de Electricidad fue fundada el 14 de agosto de 1937 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, y sus primeros proyectos se realizaron en Teloloapan, Guerrero, Pátzcuaro, Michoacán, Suchiate y Chía en Oaxaca, y Ures y Altar en Sonora. Se buscaba que se bajaran las altas tarifas que cobraban las empresas transnacionales, las estadounidenses. Sin embargo, pues ahora, en este 75º aniversario, las tarifas son más caras para alimentar el derroche de Felipe Calderón Hinojosa. En College Station murieron 3 personas luego de un tiroteo ocurrido este lunes cerca de la Universidad de Texas A&M en College Station, Texas, según informó el Departamento de Policía. Otra balacera fue con Batman, después fue en un templo islamista y ahora en una universidad. Salud es vida. Naciones Unidas. Comer productos frescos y de temporada es beneficioso para la salud y para el medio ambiente. Hay que respetar a la naturaleza, incluso en nuestra comida, dice la FAO. Wixla, víctima del virus del dengue, pierde la vida el conocido beisbolista huixleco Guillermo Carrasco, de 34 años de edad, muy joven, según dieron a conocer familiares y amigos, indicando que su muerte fue de forma repentina y, según diagnóstico de los médicos, fue debido al dengue hemorrágico que no le atendieron en la clínica del Seguro Social. Arcano de Latinoamérica. Naciones Unidas inició un juzgado de Guatemala el juicio contra Sandra Maldonado Velázquez, acusada de trata de personas, asociación ilícita y uso de documentos falsos, entre otros delitos presentados por la Comisión Interamericana contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, la cual es parte querellante. La indiciada habría asumido una falsa identidad para facilitar la adopción ilegal de la niña Angeli Hernández Rodríguez, haciéndose pasar por su madre. Bueno, ¿sabe? Pues qué poca realmente, porque los niños deben ser respetados. Hay que acabar con este flagelo. Buenos Aires, Argentina. Ridícula la austeridad para sostener el endeudamiento de las naciones. Toman las decisiones los mercados si los presidentes no adoptan las medidas económicas. Así lo dijo la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, como oradora principal de la apertura de un seminario sobre la deuda en el contexto de la crisis global en el Museo del Bicentenario, con el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que no lo quieren en México, por cierto. Bogotá. Cerca de 18,000 menores de Colombia están vinculados a los grupos armados ilegales, bandas criminales y guerrillas colombianas como consecuencia del reclutamiento forzoso que han incrementado en los últimos 4 años. ¡Qué lástima! Bogotá, terrible y dramático. Además, Bogotá. Asesinaron al líder indígena Nasa del Cauca, Lisandro Tenorio Troce, aparentemente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el departamento del Cauca, al sur de Colombia, horas después de la ruptura de negociaciones con la ausencia del presidente Juan Manuel Santos Calderón. Naciones Unidas.
Representantes de gobiernos de 10 países sudamericanos se reúnen esta semana en Montevideo, Uruguay, para participar en un seminario de la Organización Internacional para las Migraciones sobre los derechos humanos de los migrantes. La Habana, desde que asumió el mando hace 6 años debido a la enfermedad de su hermano Fidel, Raúl Castro ha venido impulsando una serie de reformas para reactivar el agotado modelo económico de inspiración soviética, presente durante más de medio siglo. En Buenos Aires se terminó la huelga del subte. Accedieron los metrodelegados a firmar el acuerdo luego de la reunión que mantuvieron representantes gremiales, la empresa Metrovías y funcionarios de la Subsecretaría del Trabajo. Este martes se restablece el servicio tras 10 días de paro. En Caracas se inicia este martes el Instituto de Ferrocarriles del Estado. El traslado del primer tren o DMU, unidad múltiple diésel, desde la estación Barquisimeto, estado de Lara, hasta los patios de Interpuerto de San Diego, estado Carabobo. Ahí mismo en Caracas, querido arcano visitante, con alerta general desde Venezuela, se logró interceptar aeronave en España la mañana de este domingo que presuntamente había sido secuestrada por unos ciudadanos que pretendían evadir la justicia venezolana, mostrando un plan de vuelo que no concordaba con su destino originario. La información fue dada a conocer por el ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aizami, en Arcano del Mundo, Naciones Unidas. El secretario general de la ONU señaló que es prioritario invertir en programas que luchen contra la discriminación de género. En París ha soportado la economía francesa mejor de lo previsto las turbulencias financieras de los últimos meses. Según las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos, el PIB francés se ha mantenido con un crecimiento cero en el segundo trimestre del 2002. Va saliendo de la recesión. Berlín, Alemania, la principal economía de la zona euro, crece más de lo previsto en el segundo trimestre de este año, aunque no evita la desaceleración respecto al 5% del trimestre anterior. Pero hay buenas noticias. Naciones Unidas. La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, Etarin Koussin, comenzó este lunes un viaje oficial de 3 días a Sudán y Sudán del Sur. Riad, Arabia Saudita, construirá la primera ciudad industrial exclusiva para mujeres. Contarán las trabajadoras a partir del próximo año con una ciudad industrial exclusivamente femenina. Esta ciudad se construirá en Hofu, en Arabia Saudita, y será un lugar en donde la población femenina podrá trabajar sin contravenir las estrictas leyes islámicas que rigen a Arabia Saudita. Nos vamos al arcano ecológico. Montevideo comparte hoy el programa Tierra América de Interpress Service, los temas biopolímeros, el sueño de petroquímica verde, hospitales aligeran su huella ecológica, México fomentan derecho a la movilidad y Argentina, juicio a agrotóxicos podrían sentar precedentes. Y desde Naciones Unidas nos reportan que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el gobierno del Paraguay implementaron un proyecto tecnológico de biodegradación de semillas de algodón contaminada por plaguicidas. Y bueno, nos vamos ahora al arcano multimedia. Desde Quito, Ecuador, le compartimos a nuestros queridos arcano visitantes que reconoció el presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado, tener simpatía por el australiano Julian Assange, perseguido de la justicia de Estados Unidos porque osó levantarle la falda a Hillary Rodham Clinton, la secretaria de Estado, y cuyo pedido de asilo espera Rafael Correa resolver este miércoles. Mañana, miércoles, es esta misma semana, y en el arcano del arte y la cultura, la Ciudad de México, desde la capital azteca, Roberto López Moreno fue uno de los jueces de
de este premio otorgaron al poeta chileno de 30 años de edad, Tomás Emilio Brom Cruz, el primer premio latinoamericano de poesía transgresora, verso destierro 2012, por su obra Revelaciones de un cuidador de inicios. En Asunción, Paraguay, están de manteles largos. Conmemoran hoy el 475 aniversario de la fundación de Asunción, la capital de Paraguay, con el concierto homenaje organizado por la Presidencia de la República y la Municipalidad de Asunción, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura y el Centro Cultural de la República, el Cabildo. Desde París nos tienen que Laurent Bolsi, cantautor francés, concibió la canción Karin Redinger en 1979 con su amigo el compositor y cantante Alain Souchon. Y en París, en esa época veraniega, los parisinos desertan la capital francesa, mientras que los turistas fluyen. Muchos de estos visitantes exploran París. ¿En qué forma? Pues la única y mejor forma para conocer un lugar a donde usted vaya de visita y que es a pie, caminando, una manera divertida, diferente y sobre todo económica de descubrir la Ciudad Luz, sus monumentos y su historia. Y finalmente, sino que seguimos con el arcano deportivo. Desde el sur de la Ciudad de México nos reportan que enfrenta México a Estados Unidos en el 8º compromiso del 2012 en su preparación para el 2014 en Brasil, el 15 de agosto a las 19 horas en el Azteca. Y ahora sí, finalmente nos vamos al pronóstico del estado del tiempo, que nuestra compañera Juana Díaz González del Servicio Meteorológico Nacional de México nos reporta nublados con lluvias moderadas a muy fuertes en el occidente, centro, sur y sureste del país. ¿Sabe qué? Nada más lloverá en 32 estados. Bueno, pues esto y mucho más es lo que ya le tenemos preparado en Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Otra forma de escuchar para ver el mundo, transmitiendo desde la cabina Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Alrededor de las 14 horas, tiempo de México, les espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altuza Suárez, director general de Publicaciones Aldean SADCB, y su portal arcanopolitico.com. Recordándoles que nos disculpen porque jueves y viernes no habrá noticiario, ya que tenemos que cumplir con nuestra función, con nuestra obligación como titular de la cartera de actualización periodística y ética en el Congreso Anual de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos. A las 14 horas de hoy les espero.